Ahora sí, listo. Pues comenzamos con nuestra sesión número 35 de este Cineclub Nuevo Cine, empezando la cartelera de julio con El Grito de Leobardo López Arreche, película documental controversial para la historia del país, como para la historia misma del movimiento estudiantil del 68. En este caso, pues abrimos, ¿no?, con una película muy polémica este mes en el que pues vamos a explorar, ¿no?, dos películas realizadas en 1970, justo año de la decisión también bueno, del periodo, ¿no?, de Díaz Ordaz al de Luis Echeverría. Ya pues estamos anticipando, ¿no?, el periodo del nuevo cine mexicano en lo que hemos recorrido a lo largo de la década de 1960, ¿no? Todos estos años que van preparando el camino, ¿no?, ya esta insurgencia, ¿no?, esta protesta que tomará la estética de este nuevo cine durante los años 70, ¿no? Pero El Grito, pues es una película articulatoria, ¿no? Que, que, bueno, más allá de las propuestas que hemos revisado ya con películas de cinematográfica Marte, pues en esta ocasión sí es una primer protesta, eh, obviamente directa, ¿no?, a todos los responsables y culpables pues, del genocidio, ¿no?, de esta terrible tragedia llevada a cabo en la plaza de Tlatelolco, aquel 2 de octubre de 1968, por pues diseño, ¿no?, y bueno, pues sí, frialdad, ¿no?, y humanidad de todas estas personas, pero pues sí, detonada principalmente por órdenes de Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación. Entonces, esta película no ve la luz del día hasta 1976, cuando Luis Echeverría está seguro de que su nombre no aparece, ¿no?, de manera protagónica en la cinta, pues dice, bueno, ¿no?, que se platique, ¿no?, esta pues doble moral y falsa libertad de expresión que trató de dar al cine de sexenio, que aunque pues positiva para el cine en cuanto tal, por todo pues toda la crítica que es capaz de hacer en este increíble cine que se hace durante el periodo, pues no obstante sí estaba, ¿no?, también eh, esta censura muy cuidada por Echeverría, y entonces su dirigente de censura, tal cual, ¿no?, que era ya Margarita López Portillo, que bueno, en el sexenio siguiente pues, terminaría devastando todo el cine mexicano y su industria, ¿no?, lamentablemente. Pero, ¿no?, volviendo ya a la película de forma concreta, este es un documental realizado por las primeras dos generaciones de estudiantes dentro de esta primera escuela de cine que fue el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, mejor conocido como el CUEC, ahora ya de nombre ENAC, ¿no?, ya cambiado por Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, apenas pues a lo largo de esta última década, ¿no?, que el cambio de nombre lo hacen, me parece, en el 2019, ¿no?, es muy, muy reciente, pero Centro de Estudios Universitarios, fundado en 1963 dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, después de impulsar el Departamento eh, de Estudios Cinematográficos, el Cineclub, todos estos movimientos, y también por la misma presión que ejerce, ¿no?, el Grupo Nuevo Cine, ya lo platicábamos en nuestra primera sesión, ¿no?, la exigencia de una escuela de cine del país, ¿no? Es una de las, de hecho, de las primeras exigencias que se cumplen cuando la UNAM, pues, finalmente funda, ¿no?, esta escuela aún más pequeña por sí de lo que siempre ha sido, bueno, ya no tanto, ¿no?, por instalaciones, pero me refiero a que, pues, siempre alberga una generación pequeña, ¿no?, por cada ingreso derivado de lo costoso que puede resultar la matrícula de un estudiante en cine, y esto es tanto para CUEC como para el CCC, ¿no?,
precisamente por todo pues toda la inversión que hace en términos de equipo, ¿no? Manutención del mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que se lleva a una producción cinematográfica. Entonces, bueno, es en sí una escuela todavía muy pequeña, ¿no? Cuando pues inicia esto, hay unas cuantas generaciones, son sobre todo las primeras dos las encargadas de realizar este documental que bueno, ¿no? Narrará los hechos de todo el movimiento estudiantil prácticamente desde agosto, ¿no? Bueno, y con el material que se tiene previamente el mes anterior, que es cuando inician los disturbios, ¿no? Cuando inicia ya, ¿no? Esto que va encaminando poco a poco a al 2 de octubre, ¿no? Durante este periodo de, pues prácticamente 3 meses, ¿no? Que se vive este terror por toda la parte estudiantil, prácticamente iba desde el bachillerato hasta la universidad, ¿no? Con los grupos, eh, pues más afectados, ¿no? Fueron los grupos de choque principal, ¿no? Contra las fuerzas de gobierno. Y bueno, pues sí cabe, ¿no? Tener presente una cronología de los eventos que de por sí bueno, lo retrata muy bien el documental. Hay que pensar que también es una obra, además de crítica, ¿no? Además de denuncia, también es una construcción poética del relato, precisamente para mantener viva la memoria de todos estos estudiantes, por supuesto no entrar en ningún tipo de estetización, es muy clara la insurgencia que trata de captar la política de Arreche y todos los involucrados, ¿no? En la obra, y que bueno, pues todo empieza cuando entre el 22 y 23 de julio del 68, ¿no? Pues se dan estos enfrentamientos, primero entre estudiantes del Poli, ¿no? En un partido de fútbol, ¿no? Cualquier partido de fútbol, y pronto pues irrumpen, ¿no? Las fuerzas policíacas, los granaderos, ¿no? Pues con una violencia desmedida, da parejo a estudiantes de las dos escuelas, de las dos vocacionales que estaban entonces en el altercado. Y esto pues, literalmente avispa el altercado que estaba entre ellos, ¿no? Y se resolidarizan obviamente en contra de pues, la violencia expresada, ¿no? Digo, porque una cosa son ahora sí que los golpes y catorrazos que se pudieran dar entre todos ellos en masa, ¿no? Y otra cosa que ya llegaran con, pues sí, ¿no? Con las cachiporras, ¿no? Y pues lanzando balazos al aire, que pues, obviamente descontó totalmente a los estudiantes, digo, porque pues, hay que entender que hasta cierto punto, entonces y hasta la actualidad, esto es práctica, digo, igual y no de que nos enorgullezca, pero pues es una práctica muy común, ¿no? Entre este tipo de eventos, ¿no? Deportivos, competitivos y demás, ¿no? Entonces, pues sí, fue demasiado desconcertante, ¿no? O sea, avispó completamente la riña entre los estudiantes y bueno, pues justo ante la caída de algunos de algunos compañeros, ¿no? Que son gravemente heridos, es cuando empiezan los enfrentamientos contra la policía, inmediatamente al día siguiente, porque pues justo ya empiezan a bueno, a sofocar estas voces y encarcelan a algunos de los estudiantes que además de que están heridos, ¿no? Pues son presos políticos ahora, ¿no? De este ejercicio de represión. Entonces, menor, ¿no? Pero que despierta, por supuesto, a todo el medio estudiantil, ¿no? O sea, las primeras marchas y mítines para liberar a estos presos políticos, que realmente era totalmente infundada, ¿no? La acusación cuando, pues, a ojos y testigos de todos, la policía, ¿no? El cuerpo de granaderos quienes había empezado, ¿no? Toda esta violencia. Entonces, el movimiento escala muy rápido. Hay que tener en cuenta que pues tampoco es de la noche a la mañana que se formara un movimiento estudiantil.
pues son años, ¿no? En el que, pues, ciertos sindicatos, ¿no? Ciertos movimientos consolidados empiezan a apoyar las luchas por los derechos tanto obreros como estudiantiles, ¿no? Desde los movimientos que hay en Monterrey el mismo año, algunas semanas y meses anteriores. O sea, ya hay suficiente organización que justamente es lo que, pues, digamos, alebresta, ¿no? Inmediatamente esta fuerza para reunirse y bueno, pues manifestarse precisamente para exigir pues sí, ¿no? La liberación de los presos y pues obviamente que se detenga esta represión. Entonces, rápidamente, en agosto bueno, antes, ¿no? O sea, a finales de julio, ¿no? O sea, estas manifestaciones, estos grupos de choque, hacen que se tomen las medidas ya de llevar, ¿no? Fuerzas de la policía y ya del ejército a algunas preparatorias, a la ciudad universitaria, ¿no? A finales, el treinta de julio, ¿no? A finales de mes, cuál es lo que sí ya enciende enormemente el movimiento, ¿no? O sea, ya es la primera alerta de que el movimiento se tiene que organizar de esta misma manera masiva, ¿no? O sea, de poder reunir a todos los estudiantes posibles, ya no solo de las vocacionales, ¿no? Bueno, también estaba involucrada una prepa de la UNAM, ¿no? En lo de los partidos, como que hubo mucha, sí, pues mucha gente de esa prepa y empezó también a jalar de ahí, ¿no? Pero ya, esto ya estaba por encima, ¿no? O sea, del agravio cometido a las vocacionales, ¿no? Y a esta prepa de la UNAM. No me acuerdo qué NP fue, pero pues sí fue una escuela nacional preparatoria. Y bueno, pues o sea, ya para finales de julio, cuando entran las Fuerzas Armadas, esta alarma, ¿no? Sí despierta una organización mayor en el movimiento, lo que lleva a que el 2 de agosto se pues, manda como tal un movimiento estudiantil anterior, un frente nacional de estudiantes. No se desmantela como tal, pero sí se delega muchas de sus responsabilidades a la ahora Comisión Nacional de Huelgas, que tendrá representantes ya de todas las escuelas bueno, públicas, ¿no? También como ya incluso apoyo, ¿no? Del Colegio de México, entre algunas otras. Entonces se consolida este grupo, ¿no? Que ya no solo es conformado por líderes estudiantes, sino también por líderes administrativos de las escuelas, también por líderes de los obreros, ¿no? De todos aquellos que prestan servicios de las escuelas. Entonces se consolida un grupo más fuerte que entonces empieza a movilizar ya con una mayor presencia, ¿no? Ya con un mayor liderazgo, pues a toda la fuerza estudiantil que empieza bueno, ¿no? A protestar de forma más activa durante todo el mes de agosto. En este caso, ya es justo desde los primeros días que se organiza em, este Consejo Nacional de Huelga, que entonces también con una presencia muy, muy fresca, ¿no? Del Departamento de Cinematografía en la UNAM, es entonces cuando de manera muy temprana se asigna a Leobardo López Arreche y a miembros de estas dos primeras generaciones del CUEC para filmar toda la cronología del evento. Entonces es muy interesante porque ya desde entonces, ¿no? Se está reuniendo material, ¿no? López Arreche tiene una muy buena gestión, ¿no? Del proyecto porque aun cuando entra apenas los primeros días, la primera semana de agosto prácticamente, no obstante, se da la tarea de reunir todo el material cinematográfico y sobre todo fotográfico. Cinematográfico, pues sí había muy poco, ¿no? Pero el material fotográfico reunido de pues, todo el mes anterior, ¿no? O sea, desde que empieza la, pues la bifurca, ¿no? Entre las vocacionales, la represión, todo. Entonces se empieza a reunir todo
y también es muy inteligente López Arreche porque sabe que pues ya hay una persecución política. Entonces, pues guardan, ¿no? En casa de muchos estudiantes, incluso profesores, el mismo rector. Entonces, que lamentablemente presenta su renuncia en septiembre, cuando ya tras todo un mes en el que sigue escalando enormemente, ¿no? La violencia contra los estudiantes, a finales de agosto, ¿no? Ya se libran los enfrentamientos en donde acribillan, ¿no? A otro par de estudiantes, estas fuerzas armadas bueno, en una de las manifestaciones que organizan en el centro histórico, en plena avenida Pino Suárez, ¿no? Justo abren fuego, ¿no? Hay algunos heridos, ya hay 2 muertos, encarcelan estos movimientos, ¿no? Que ya empiezan a manifestar esta violencia, tienen toda la intención de empezar a capturar líderes del movimiento. Esto es lo que empieza a suceder a finales de agosto. Entonces, ya es cuando aumenta el número de desaparecidos y presos políticos, que es lo que, por supuesto, pues sigue encendiendo el movimiento, ¿no? Y en septiembre, pues es cuando esto ya es una situación que está fuera del control del gabinete de Díaz Ordaz, ¿no? De Echeverría y todo, porque ya para septiembre, pues a partir justo de la violencia que se despliega, fue el 28 de agosto, parece, ¿no? Cuando acribillan estos estudiantes, cuando capturan estos otros líderes del movimiento, líderes secundarios, pero de todas maneras, pues justo mmm, aumenta la necesidad y la exigencia del pliego petitorio de los 6 puntos, que eso sí aparece, ¿no? En el documental, que ya se había firmado, ¿no? A principios de agosto también, ¿no? O sea, justo cuando se consolida el Consejo Nacional de Huelga, es cuando este pliego petitorio se anuncia, cuando todavía no había tantos presos políticos, pero cuando a finales de agosto aumenta la cifra, es cuando ahora sí, ¿no? O sea, la primera encomienda de cada manifestación, pues es externar el pliego petitorio, extenderlo, por supuesto, a la comunidad, a la población. Hay un llamado de solidaridad que lamentablemente no, pues sí, no, o sea, la gente no responde, ¿no? Muy lamentablemente, pero bueno, ¿no? O sea, los 6 puntos del pliego petitorio fueron, primero, libertad a los políticos; segundo, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que en este caso son estos que incluían el delito de disolución social y que fueron los que sirvieron de instrumento jurídico para respaldar esta agresión sufrida por los estudiantes. 3, de la desaparición del cuerpo de granaderos. 4, la destitución de los jefes políticos del sector judicial que llevaban a cabo los actos. 5, la indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, que cada vez aumentaba más. Y 6, el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos, ¿no? Entonces, pues eran los 6 puntos de este que exigía, que es lo que ya vemos sobre todo en el 4.º capítulo del mes de septiembre, ahí en el documental. Y tras esto, pues justo los primeros días de septiembre siguen dos, eh, dos manifestaciones muy importantes ya en Tlatelolco, ¿no? El primer mitin grande, que fue la manifestación de los antorchas, que creo que es de las partes mejor logradas del documental. Digo, hay este aviso, ¿no? Digo, la restauración se hizo en el 2018, quedó muy bonita, ¿no? Podemos ver, pero se avisa, ¿no? Que no, pues muchos eran camarógrafos, ¿no? Que no tenían tanta experiencia, pues estudiantes todavía. Pero no obstante, me parece que sí hay una convicción, ¿no? Que excede la técnica. En este caso es muy bien liderada por López Arreche, ¿no? O sea, la imagen que se captura en estas obras, más allá de la calidad, más allá de la técnica, pues refleja esa insurgencia y justo la secuencia, ¿no? de este mitin, cuando
pues vemos que prenden las antorchas, ¿no? Ahí en la plaza de Tlatelolco, la inmensa cantidad de gente, ¿no? Que hay en el meeting es impresionante, ¿no? O sea, está todas las escuelas, años también en los que, claro, pues crece el número de estudiantes, ¿no? El número de matrículas por programa enormemente, ¿no? Entonces, y vemos que todos acuden al llamado prácticamente. Entonces, sí, quizás menor el porcentaje de escuelas privadas, ¿no? Si hay que decirlo, pero de todas maneras, pues sí es muy grande, ¿no? El porcentaje es casi totalitario de todos los planteles de bachillerato, ¿no? O sea, escuelas nacionales preparatorias, de vocacionales, ¿no? De toda la ciudad universitaria, de toda la unidad de Santo Tomás, de toda la unidad de Zacatenco, etcétera, ¿no? Entonces, pues justo a este primer meeting, ¿no? La manifestación de las antorchas va a ser seguido más adelante por la marcha del silencio, cuando siguen aumentando el número de desaparecidos, el número de presos políticos durante este primer mes, que justo es después del meeting de las antorchas, cuando ya tenemos esta declaración oficial de la presidencia, que también se captura ahí en el documento, y es que es verdaderamente penosa, ¿no? Verdaderamente cínica, ¿no? Pues la manifestación que, bueno, dice, ¿no? Díaz Ordaz ahí ante la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Y que justo le aplauden, ¿no? O sea, es una verdadera, eh, pues ya ni siquiera falta de respeto, es una verdadera grosería, es un verdadero insulto a todo lo que persigue, ¿no? Toda la justicia que persigue el movimiento, ¿no? Cuando pues denuncia estas, este, icónicas, aunque infames palabras, ¿no? Hemos sido tolerantes, ¿no? Y justo hace además, bueno, de forma legal, esta, pues, esta facultad, ¿no? De sus poderes administrativos, ¿no? Para precisamente hacer uso ya del Ejército Nacional para, pues bueno, ¿no? Para ya detener, ¿no? Todas estas manifestaciones estudiantiles, es justo lo que también lleva a que la fuerza política del movimiento escale a los sectores culturales, a los sectores académicos, ¿no? Cuando esto, que es también Octavio Paz, hay que decir que ahí brilla por su ausencia, ¿no? En contraste a Poniatowska, ¿no? En contraste también al mismo Monsiváis, ¿no? Que que empiezan, ¿no? A tomar ya un liderazgo mayor, por supuesto, y no se diga, pues, José Revueltas, ¿no? Que pues tiene esta cercanía mayor con la literatura, pero también muy importante con el cine, ¿no? Todos los guiones que escribió para Gabaldón en la época de oro, etcétera. Y entonces empiezan a tomar este liderazgo, ¿no? Para enfrentar las causas y entonces, ¿no? Digamos que el primer fuerte ideológico en el que se pudo resguardar el movimiento, es uno con el que pues, ya mantenía cierta relación, pues es con la ideología socialista comunista, ¿no? Que impera entonces derivada de la Guerra Fría y pues también este enfrentamiento contra la represión del sector político, del capital, ¿no? En cada país y que obviamente propaga la ideología de consumo norteamericana, que entonces, pues es cuando ya se liga enormemente el movimiento estudiantil con un movimiento comunista, cuando también es estos primeros días de septiembre, cuando izan esta bandera rojinegra, ¿no? En Tlatelolco, centro histórico, etcétera. Entonces, es cuando ya pues también estos movimientos empiezan a colindar entre sí, ¿no? Entonces se empieza a asociar a los estudiantes con grupos de choque que tratan de derrocar el poder, ¿no? Que es la acusación que se les empieza a hacer para poder respaldar
las estúpidas palabras de Díaz Ordaz, ¿no? Entonces dicen, no, pues son comunistas, más bien lo que ellos están queriendo con todo esto, lo que han tratado de hacer con todo esto, pues es derrocar el poder de Díaz Ordaz, ¿no? Para instaurar un régimen socialista en el país. Era una verdadera estupidez, ¿no? Si bien pues la ideología sirvió precisamente de apoyo a las demandas, ¿no? A la resistencia frente a esta opresión, pues nunca se buscó esto, ¿no? Más que aquello que se exigía en el petróleo. Entonces, otra de las tragedias, ¿no? Que sigue incendiando, ¿no? Este movimiento y que ahora se relaciona ya directamente con esta ideología con la que se asoció a los estudiantes, fue la matanza de estos jóvenes trabajadores de la Universidad de Puebla, de la UAP, ¿no? En el 15, bueno, la noche del 15 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, ¿no? Que justo es esta matanza que retrata Felipe Casals en esta otra increíble película que fue Canoa en el 75, pero que bueno, ¿no? Ya manifiesta pues esta manipulación ideológica de las masas, sobre todo en la periferia del país, ¿no? Sobre todo a partir de las manos de estas autoridades, eh, pues tanto estatales, pero principalmente religiosas, que también se encargaron de crear esta perversa asociación entre la figura estudiantil y el comunismo, ¿no? Y toda esta pues falsa expropiación de bienes, ¿no? Y servicios que supuestamente ha tenido la comunidad a manos de estos dirigentes asociados con la iglesia, que es lo que empieza a invisibilizar la fuerza del movimiento fuera de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? O sea, ah, se realiza el linchamiento de estos trabajadores, se invisibiliza el mismo, ¿no? Justo por las fiestas patronales del conmemorativo de la independencia, ¿no? Que sucede justo al día siguiente. Entonces, esto es lo que también ya empieza a mover con mayor seriedad estos grupos estudiantiles bueno, para finales del mes, pues van a empezar a expresar con una mayor energía, ¿no? O sea, justo con una respuesta mayor a esta violencia que se realizan en los mítines, la resistencia, ¿no? Del movimiento, que lamentablemente lleva a que se siga abriendo más, ¿no? Pues más violencia por parte de los grupos de choque estatales, ¿no? Policíacos, granaderos y ahora militares, en los que ya se piensa que, digo, entonces no se tenía claro, sino más adelante, que el batallón Olimpia tiene una presencia, es decir, que ya existe, vamos, ¿no? Justo después de lo que pasa en Canoa, se consolida y que esto es lo que empieza también a revelar, aunque justo en esos días solo empiezan a hacer sospechas, ¿no? Pero empieza a revelar que ya hay muchísimos miembros infiltrados en el movimiento que justo están pues perjudicando al mismo precisamente por dar periodos de espera, ¿no? Periodos de inactividad y pasividad frente a la agresión, frente a la ocupación cada vez mayor de, eh, pues sí, de fuerzas militares dentro de Ciudad Universitaria, dentro de estos planteles grandes del Poli, que era Santo Tomás y Zacatenco, ¿no? Y entonces, ¿qué digo? O sea, después sí ¿cómo se llama? Que lo mencionan, ¿no? Lo mencionan en el documental, el apellido es el que se llamaba, pero Sócrates, ¿no? Ay, ¿dónde anda? El, el nombre completo. Para, para siempre tener presente a los responsables, ¿no? Está, no, ya perdí el nombre. Este, sí, este desgraciado, ¿no?
hay que decir, ¿no? Sócrates, ahorita les debo el apellido, ¿no? Pero sí lo mencionan varias veces, ¿no? O sea, justo esta mujer que relata los eventos de donde se reconstruyó el texto, eh, pues sí, es el primero, ¿no? Que dice, no, hay que esperar la respuesta de las autoridades, ¿no? Al pliego, ya sí, y es entonces el primero que empieza, ¿no? A mantener pasiva a la comunidad estudiantil, precisamente lo que origina que fuera mayor esta ocupación, ¿no? Los últimos días de septiembre, específicamente en estos planteles, tanto en Ciudad Universitaria como en Santo Tomás y Zacatenco. Lo que sucede es que también durante estos últimos días de septiembre, ya que pues es notoria, ¿no? La intervención de este tal Sócrates, ¿no? Como un infiltrado del gobierno, es cuando, pues sí, deciden hacerlo a un lado, ¿no? Y pues luchar por, pues, recuperar las instalaciones de estos planteles, cuando menos los del Poli. Ciudad Universitaria, pues era algo, digamos, totalmente inviable por el tamaño, ¿no? Del territorio, pero en el caso de los planteles del Poli, pues, o sea, como ya están totalmente ocupados, pues hay una lucha por recuperarlos y es cuando ya se piensa, ¿no? En estas fuerzas involucradas y aparte infiltradas, ¿no? En el movimiento estudiantil. Piensa en la existencia de este tal batallón Olimpia cuando pues empieza a haber muchos caídos y ¿no? Ciertas figuras preferentes. Entonces, en estas otras noches en que se acribilló también a varios estudiantes, y que es lo que pues termina ya por exigir este ultimátum, ¿no? El 30 de agosto al gobierno, ¿no? Cuando ya se insulta públicamente a Díaz Ordaz y cuando pues hay un ultimátum, ¿no? O sea, que demanda, ¿no? Las exigencias del pliego petitorio, pero justo para poder pues terminar el conflicto antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que iniciarían el 12 de octubre del 68. Entonces, todo el gabinete de Díaz Ordaz, y principalmente Echeverría, pues lo toman como una amenaza, ¿no? Es como una amenaza a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues sí, hasta la estabilidad del país, a la mirada externa, ¿no? A las apariencias de lo que quería, pues, retratar y cuidar el país en estos juegos, ¿no? Entonces, pues es cuando ya maquilan, ¿no? Pues esta jugada perversa, ¿no? Que comienza el 1 de octubre, cuando retiran a todas las fuerzas de Ciudad Universitaria y de estos planteles. Lo que parece muy raro, ¿no? Porque justo con toda la intención abre la incertidumbre en los movimientos estudiantiles. Dicen, bueno, ¿no? O sea, a ver, está bien, ya lo sacaron, pero ¿por qué no se pronuncia? O sea, ¿qué nos van a entregar respecto a este pliego petitorio? ¿No? Porque no se pronunciaron, simplemente retiraron las fuerzas, ¿no? Como ¿qué está pasando, no? Entonces, o sea, del 1 al 2 de octubre, o sea, justo, o sea, es en un periodo menor de 24 horas, cuando los estudiantes, pues ante la incertidumbre, preparan un mitin el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco para conmemorar el, el mesversario, ¿no? Del mitin de las antorchas. Entonces, preparan, ¿no? Justo ese mitin para exigir, ¿no? ¿Cuál es la postura entonces, una vez que se ha salido el ejército, cuál es la postura entonces del gobierno, ¿no? ¿Qué piensan dar, ¿no? ¿Cuál es su respuesta? Y bueno, pues ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Ante, pues pues sí, es esta operación que es ay, tantos nombres, ¿no? La, la Operación Galena, ¿no? Como llama entonces Echeverría a todo este movimiento
¿no? En el que primero incita a la incertidumbre principalmente para llevarlos, ¿no? Totalmente a esta reunión, o sea, toda la actitud tenía el mero propósito de organizar a todos los estudiantes en un punto estratégico que justo por los infiltrados en el movimiento ya sabían que ese mitin estaba pensado desde antes de los enfrentamientos en Zacatenco, precisamente para conmemorar el mes de la Noche de las Antorchas. Entonces ya sabían por estos infiltrados que aquí se reunirían y tiene todo el propósito de que estos colectivos lleguen a la plaza para entonces pues desplegar estas fuerzas armadas, y fue por medio también del Batallón Olimpia que, que ya estaba totalmente pensada, ¿no? Digamos que el alboroto, ¿no? Creciera, porque muy bien orquestado por Luis Echeverría, se mantuvo en completo desconocimiento a las fuerzas militares, digo, con excepción quizás de algunos pocos, pero en general a los soldados, se mantuvo de total desconocimiento de la existencia del Batallón Olimpia. ¿Para qué? Para que justo cuando, bueno, ¿no? O sea, cuando se da estas señales con las bengalas, que pues justo es una táctica militar que reconocen inmediatamente algunos líderes, que es cuando dicen, pues ya, ¿no? O sea, ya nos cargó aquí la chingada, ¿no? Porque pues hay una respuesta, ¿no? Como las dos bengalas rojas, luego la bengala verde, y finalmente, ¿no? Pues la presencia de estos hombres vestidos de civiles, ¿no? Con el pañuelo blanco en la mano izquierda, que son los primeros que abren fuego. No abre fuego primero el ejército, aunque claro que ya estaba dispuesto ahí, pero como vemos en el documental, o sea, no que el ejército entrara apenas el 2 de octubre, o sea, el ejército entró desde el 30 de julio, ya estaba ahí, cada vez obviamente en bueno, en mayores cantidades, ¿no? Que vemos los tanques, acompañar las marchas, etcétera, o en todos los movimientos anteriores, digamos que las fuerzas que entraban eran los granaderos y el ejército era, digamos que servía de contención. Pero era, digamos que la misma, o sea, la misma premisa, ¿no? El 2 de octubre, o sea, estaba ahí el ejército, o sea, los estudiantes sabían que estaban ahí los tanques, como que ya era costumbre, ¿no? Justo en esta contención fuera de, ¿no? Pero también más cosas raras, ya no había cuerpo de granaderos, ¿no? Había fuerzas policíacas ese 2 de octubre, solo estaba el ejército. Y justo lo que, o sea, que acrecentó la violencia derramada aquella noche es que ante la falta de conocimiento de este batallón, ¿no? Justo este batallón estaba pensado para empezar a abrir fuego, sí, obvio, a estudiantes, pero también a las fuerzas del ejército. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí el ejército tuviera una justificación, ¿no? De abrir fuego a los estudiantes. Porque justo ante el desconocimiento de ese batallón Olimpia, civiles empiezan a abrir fuego, ¿no? Y entonces el ejército responde, ¿no? Y empiezan a abrir fuego porque creen que los estudiantes ya abrieron fuego con una mayor organización cuando pues nunca tuvieron armas, o sea, si 3, 4, ¿no? Cristianos tuvieron una pistolita, ¿no? Era mucho. Realmente quienes tenían armas largas además, ¿no? Pues eran todos estos miembros del Batallón Olimpia. Entonces, esto abre, ¿no? O sea, eh, que, que prácticamente el ejército, pues ante la respuesta, ¿no? Altere, ¿no? O sea, diga, no, pues aquí hay pues que controlar, ¿no? Ya por medio del fuego, ¿no? Contra este movimiento, y es cuando, entonces, ahora sí, ¿no? Se despliega eh,
pues sí, este genocidio contra los estudiantes, se reagrupan, o sea, obviamente estaba muy organizado el batallón Olimpia, sabían que iba a morir gente de ellos mismos, porque pues el ejército abrió fuego contra todo civil, ¿no? Contra todo estudiante que estaba en el meeting, pero ya también estaban bien organizados. O sea, digamos que ya estaban, ¿no? Hechos a la idea de que iba a haber algunas bajas, pero la mayoría se tenía que ocupar por fuera, ¿no? Precisamente a los edificios en donde sabían que muchos estudiantes se iban a resguardar. Entonces ellos ya estaban listos para entrar e irrumpir por medio de la violencia dentro de los edificios de la unidad, ¿no? Y que justo es lo que vemos en Rojo Amanecer, ¿no? De Jorge Fons. Entonces, porque el ejército no entró a los departamentos. O sea, el ejército tuvo esa respuesta ni siquiera por órdenes de Echeverría o de Ordaz, justo por respuesta al batallón Olimpia, que desconocían, y no, obviamente no por indultarlos, nada, ¿no? O sea, sino simplemente porque fueron pues una fuerza más, ¿no? De todo este movimiento maquiavélico, ¿no? O sea, de Ordaz y Echeverría, y todos estos funcionarios, precisamente para callar las voces estudiantiles, ¿no? Entonces, pues es así que se ejecuta la matanza. Digo, el documental, claro, ya no pues digo, ya no hay material, evidentemente, porque ese mismo día, pues todos corrieron, ¿no? Mataron a los que tenían cámaras fotográficas y cinematográficas, ¿no? Eran los primeros en la mira, ¿no? Para poder, pues sí, para no tener pruebas de todo lo que ocurre, aunque pues López Arreche, pues esto se ve en algunas otras películas, ¿no? Esta última que se hizo con animación muy buena, ¿no? La de justo Olimpia, ¿no? También se ve, ¿no? Como que trataron de agrupar, ¿no? Así de, pues tú te lo llevas, o sea, si algo pasa, o sea, Rech era muy precavido, ¿no? O sea, era muy paranoico, si algo pasa, tú te vas para acá, tú te vas, y se distribuyen los rollos, o sea, que quede o sea, lo más posible filmado. Y digo, en medida posible, justo se hizo lo que se pudo, pero hubo muy poco material que quedó, ¿no? De, del meeting, ¿no? Que es sobre quizás de lo que más hay, obviamente ya de la matanza nada, pues todo el mundo corría, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? En este último capítulo del documental, el relato, por supuesto, ¿no? Cuando empiezan a abrir, o sea, justo, ¿no? Ahorita también, ¿no? El nombre de, justo de una de las estudiantes, que es la que escribe el texto para el documental, ¿no? Que ahí, ¿no? Dice lo de Sócrates, ¿no? De pronto, el tipo fue, quién sabe qué le pasó, y abren fuego y no están abriendo fuego hacia arriba, están abriendo fuego hacia abajo, ¿no? Nadie sabe cuál fue el primer disparo. Obviamente el primer disparo fue de uno de estos tipos del batallón Olimpia, ¿no? Pero fue lo que hizo que los disparos fueran hacia abajo. Por eso la sorpresa. O sea, porque las fuerzas militares siempre habían fuego hacia arriba para contener, ¿no? O sea, para empezar a pues sí, a disuadir, ¿no? Los grupos manifestantes, como siempre era en todos los mítines, manifestaciones que se habían llevado a cabo los últimos 3 meses. Pero aquí, ¿no? O sea, justo es por el Batallón Olimpia que se abre fuego a los estudiantes. Entonces, pues estaba fríamente calculado, ¿no? Por todos estos tipos, claro que con la primera intención de disolver, de matar a los líderes del movimiento, por supuesto. Bueno, esa es otra parte, ¿no? El Batallón Olimpia tenía que tener muy claro los líderes del movimiento para poder matar, o sea, matar a algunos y obviamente imprisionar a otros, ¿no? Porque necesitaban una fuerza que poder amedrentar, que poder intimidar, ¿no? Y entonces López Arreche es uno de los que también imprisionan, entonces permanece 2 años en Lecumberri, ¿no? Como muchos otros, obviamente con las palizas, ¿no? Con la tortura que todo eso significó. Y bueno, ¿no? También, como varios, es liberado en 1970, que es cuando ya se da la tarea de construir el documental. Hay que decir que el movimiento no se disolvió totalmente el 2 de octubre, ¿no? O sea,
tarda 2 meses en disolver, pero por supuesto ya hay un temor, ¿no? O sea, ya hay un temor muy grande. La cifra de muertos es incalculable hasta la fecha. Anuncian 20 muertos y 100 heridos, ¿no? El 3 de octubre. Obviamente, al paso de las pocas semanas y la desaparición de tantas personas, la muerte de tantas personas, obviamente esa misma noche que no llegan los estudiantes, pues muchos papás los van a buscar, ¿no? Si se alcanza a ver una fotografía, o sea, de la mamá con 3 cuerpos ahí, ¿no? Y el de su hijo. Entonces, son también, más adelante, por supuesto, porque sí había un temor también en las familias, pues más adelante que los testimonios. O sea, yo llegué a buscar a mi hijo, no lo encontré, pero sí encontré una pila de 30, 40 cadáveres, ¿no? Y entonces empieza a dar una idea ya para 1970 que el número de muertos oscilaba entre 200 y 300, ¿no? Primero. Realmente, pues es hasta décadas más tarde que ya se empieza a pensar en un número de muertos muchísimo mayor, ¿no? Por relatos de las fosas en las que cremaron a todos estos cuerpos, ¿no? Pues todos ahora sí que las evidencias de sangre, ¿no? En donde los apalearon, los desnudaban, etcétera. Y bueno, pues es una suma que pudiera escalar por encima de mil, ¿no? Incluso cerca de 1,500 víctimas, ¿no? Pues de este genocidio. Entonces, pues sí, lamentablemente, pues claro que pierde fuerza el movimiento pasando los eventos, sí se reúne, bueno, se, este, se tienen varias consejerías, ¿no? Varias, mm, juntas, ¿no? Para replantear el pliego petitorio, para justo denunciar esta violencia cometida, y son prácticamente asambleas que se están realizando cada semana, pero a las que cada vez más acuden menos estudiantes, ¿no? Menos personas, obviamente por todo lo sucedido, ¿no? Entonces, pues es cuando ya empieza a perder, ¿no? Fuerza el movimiento y finalmente se disuelve en diciembre de 1968. Claro que pues, hay muchas facciones que quedan heridas, que no es que se disuelvan, ¿no? No, ya, pues ya acabó, no, no, pues obviamente se disuelven por intimidación, y que es lo que siga despertando, bueno, el halconazo, ¿no? Verano de 1971, en el que vuelve a haber un movimiento de represión. Entonces, si se suscita, ¿no? Este levantamiento, esta manifestación nuevamente, pues es por las injusticias que también empezaban a ocurrir frente a un grupo de estudiantes en Monterrey, que ya desde antes de julio del 68 ya también estaban involucrados en todas estas exigencias y represiones. Entonces, pues realmente esto fue una injusticia, ¿no? Que escaló, por supuesto, a través del tiempo, digo, los juicios, ¿no? Digo, Ordaz pues se lava fácil, ¿no? Porque se muere, ¿no? Se muere en el 78. Aún así, ¿no? O sea, dice, ¿no? Sí, nos hacemos responsables, o sea, el cínico el tipo, ¿no? Y por otra parte, pues le acarrea una infamia muy grande, le dan la embajada de México en España, obviamente sale, ¿no? Por aquí entra, por aquí sale, y luego pues ya tenía pésimos problemas de salud y pues muere en el 78. Pero Echeverría no es enjuiciado sino hasta el gobierno de Fox, de las pocas cosas, ¿no? Buenas del otro tipo, pues enjuiciarlo, ¿no? Nada más, yo creo que lo único bueno, porque todo lo demás también estuvo de la fregada, pero empecé la justicia, se da ¿cómo se llama? Cuando es domiciliado, ¿no? El arresto domiciliario, ¿no? Mm, entre poco tiempo, pero pues se respalda, ¿no? Como siempre, ¿no? La enfermedad, y que no sé qué. Y así, el chiste es que así vive hasta los 100 años el maldito, ¿no? Que se muere ahí en el no, en el 20, ¿no? 22, creo, ¿no? Porque hasta
todavía presumía sus fotos de que iba por la vacuna del COVID y todo, hijo de puta, ¿no? Pero bueno. Pues sí, ¿no? A veces sí hay cosas que hay que decir por su nombre. Entonces, pues es el relato, ¿no? Que hay que tener presente, que el documental de Arreche nos trae presente, porque viendo otra vez a la producción del mismo, él sale de Lecumberri, ¿no? Con toda la intención de terminar, bueno, de consolidar una película con todo el material filmado entonces. Afortunadamente, pues sabe dónde están los rollos, todos le apoyan, ¿no? Todas estas generaciones. Kovic fue su asistente de dirección, que es un director que ya estaremos trayendo. Leduc ya también estuvo presente en la producción, recogió el sonido, que digo, pues no era un sonido síncrono, mucho es reconstruido, ¿no? Lo que apreciamos en el documental, pero todos le apoyan, ¿no? Dicen, pues a ver cómo sacamos la película, y en efecto, pues hay mucha velocidad en terminar el montaje de la misma. No pueden estrenarla, ¿no? En este caso saben, ¿no? Se protegen con las copias que tiene que haber de la obra, pero se consolida prácticamente como la primer película del CUEC, ¿no? En ese sentido. Y luego pues ya viene la de Josh Kovics, que es el cambio. O sea, la primera película, digamos, indistinta la clasificación documental ficción, pues es El Grito, ¿no? Y la primera película de ficción justo es El Cambio, de Alfredo Josh Kovics. También es de esta primera generación del CUEC, y que luego bueno, El Cambio lo filma prácticamente durante toda la etapa de montaje del Grito, ¿no? Y lo termina un poquito después, ¿no? Pero luego Joskovic plantea este otro proyecto que es ¿cómo se llama esta segunda película que hizo? Crates, ¿no? En 1970, y pues es muy lamentable, ¿no? Porque justo todo, digo, claro que todos están traumados por lo que acaba de ocurrir, ¿no? Pero pues sí, a Reche, pues sí, o sea, le tocó todo el infierno que vivió en Lecumberri, y entonces, pues termina la película. A las pocas semanas, Joskovics termina de editar también El Cambio, filman, ya estaba también la producción, ¿no? De la segunda película, que es Crates, y justo Arreche le apoya, como un personaje que le da, ¿no? Y le apoya también en dirección y todo. Terminan la película y Arreche ya también levanta su primer largometraje de ficción, El vuelo del ruiseñor, una construcción muy metafórica también sobre, no solo sobre el movimiento, sino toda la injusticia vivida en los 60, ¿no? En México y en todo el mundo, que lamentablemente nunca llegó a filmar porque antes de rodaje se quita la vida, ¿no? Y a los 27 años, obviamente, pues no aguantó, ¿no? Pues todo lo vivido, terminar la película, lo que significó, ¿no? Pues sí, lamentablemente se lleva la vida de cineasta, ¿no? Tan joven edad. Pues claro que le rinde homenaje y luto Joskovic, Leduc. Entonces, después, por eso lucha enormemente para que la película se estrene en el 76, ¿no? Con todo lo que atrajo, porque Joskovic pues también le va a tocar su parte, ¿no? Una vez entrado el gobierno de López Portillo, ¿no? Le va, y después del incendio de la Cineteca, pues va a tocar su propia su propio aprisionamiento, ¿no? Pero bueno, pues es así, ¿no? Todo lo que sigue la historia del movimiento, que pues sí hay que recordar, especialmente con esta película, como la historia de la misma obra, ¿sí? Bueno, ¿cómo ven? ¿Qué piensan? Ahora sí fue muy grande la introducción al mismo, pero sí pues son temas, ¿no? Que, como bien dice el lema, pues no hay que olvidar y hay que recordar no solo el 2 de octubre, ¿no? ¿Qué piensan, chicos? ¿La vieron? ¿Qué les pareció? Dani. Fue un documental donde
Fíjate que yo he visto Rojo Amanecer, a mi papá le gustaba también ver documentales del 68, pero nunca le había entendido bien. Entonces, en este largometraje sí me gustó, como que ya le entendí más, o sea, sí me ayudó, porque me gustó también la combinación entre lo que era como una cinta de un filme y aparte la técnica que utilizó de las fotos con la narración. Así me recordó a la película que una vez nos dejaste ver, ¿no? La Yete. Entonces, Mm, sí, esa parte me gustó mucho. También, mm, no sé, yo no había tenido como que siempre había visto yo el 68 como como por ejemplo, como cuando nos dicen en la escuela de la independencia. O sea, es algo que alguna vez pasó, que no me tocó vivir, pero que sí tuvo muchas consecuencias y que actualmente se tienen. Entonces, yo eso me pasaba con el 68, es lo mismo, pero al ver o sea, es diferente ver en el largometraje ya las calles, ver el Zócalo, ver, por ejemplo, el Latino, el Palacio Nacional, ya como que ya más cercano a lo de nuestro tiempo. Sí, no sé, o sea, como que, no sé por qué, como que me cayó más el 20, o sea, pequeños detalles por ejemplo, vi que estaba estrenándose, o bueno, se estaba proyectando el zángano de Capulina. O sea, la verdad sí o sea, la verdad sí me sorprendió mucho porque ahora no sé por qué me sentí como más conectada con ese suceso que pasó. Y pues sí, ahora sí que sí me provoca creo que lo que a todos, ¿no? El enojo, la furia de que el gobierno pues nunca quiso dialogar, porque eso era lo que ellos buscaban, dialogar, y el gobierno pues no les dio o sea, no les dio esa pauta de que dice, bueno, está bien, vamos a hablar, o sea, nunca lo hizo, o sea, siempre, no sé si los tomó bueno, por lo que ellos hablaban, pues como si fueran unos revoltosos, unos rebeldes sin causa, ¿no? Entonces, pues no eran rebeldes sin causa, sí había causas y por eso había la unión hasta de los papás de los estudiantes, había también que se unió el movimiento, pues hasta los mismos maestros, entonces no era una cuestión de unos rebeldes sin causa, o sea, sí lo que se estaba exigiendo, pues sí tenía fundamento, o sea, él no quería, ellos lo único que querían, a lo que ellos yo entiendo que atacaban era el modo de cómo se les estaba tratando, o sea, la violencia, eso es lo que ellos no aceptaban, y así como también me llama mucho eso del artículo 145, que es la solución social. Entonces, yo también me llamó como que mucho la atención de ese artículo y pues sí, o sea, se supone que sí era como una manera de salvaguardar la seguridad nacional, pero también desafortunadamente, como sucede muy común, el gobierno pues utiliza como que no, se supone que es para proteger y realmente es para protegerse, pero ellos. Entonces, claro. por eso los estudiantes, pues sí, o sea, como que, digo, fueron inteligentes y dijeron, ¿sabes qué? Pues es que este artículo pues no está bien porque nos manifestamos y nos están atacando. Entonces, o sea, esa incongruencia pues como que no va. Entonces sí, afortunadamente yo leí que sí lo habían derogado, pero ya en el 87. Entonces, bueno, dices, bueno, así que poco de lo que se rescató del movimiento Sí, de mucha gente que murió, que participó y sí trajo algo bueno al país. Entonces, es algo es triste porque pues desafortunadamente no fue todo el país, o sea, hubiera sido diferente si hubiera participado más personas, pero pues nada más fueron los estudiantes y los maestros y los papás y ya, ¿no? Entonces era de lo que este señor Díaz Ordaz, él dijo en su informe, ¿no? Dice, es que ustedes están obstruyendo prácticamente en la vida de las demás personas, ¿no? O sea, que no les permiten llegar a tiempo a sus trabajos, ustedes están obstruyendo lo demás, o sea, él tomaba como que esos pretextos para decir que estaban, más que ayudar al país, estaban perjudicando la vida de las demás personas. Entonces, sí, es algo que, que creo que como todos, pues sí duele, o sea, duele, es decepcionante y a la fecha pues tiene
no sé, o sea, es interesante ver cómo a la fecha todavía nos afecta. Entonces, igual, por ejemplo, me acordé de Ayotzinapa también, igual, o sea, es un suceso muy doloroso y que sigue atrayendo más sucesos dolorosos, pero precisamente por toda esta maraña que viene, que viene, bueno, viene sobre el país, ¿no? Del gobierno, de la corrupción, de todo. Entonces, son personas que, bueno, son estudiantes que a mi manera de ver, pues sí, yo ahora sí que admiro mucho que ellos hayan querido, se hayan arriesgado a levantar la voz contra el gobierno. Desafortunadamente, pues pasó esto, pero pues yo creo que muchos también lo hicieron a conciencia, ¿no? De que dices, bueno, pues probablemente me van a arrestar o me van a golpear, pero pues yo voy a continuar, yo voy a seguir. Entonces, eso es muy padre, o sea, es algo como que es un buen modelo precisamente para no quedarnos callados, o sea, precisamente para que por medio de una vía, pues del diálogo, no violencia, que eso es lo que ellos sí querían, pues también nosotros ahora reclamemos nuestros derechos también. Y de alguna manera sí hay cambios, sí provoca cambios. Entonces sí, es una cuestión de admirar, triste, pero pues para los que nos quedamos aquí, pues yo creo que es un ejemplo a seguir pues para hacerlo de esta manera, o sea, alzar la voz y por medio del diálogo, no la violencia, y pues ahora sí que pues sí, ahora sí que es un movimiento que está presente, que sigue presente. Muchas gracias, Dani. Sí, totalmente de acuerdo. Pues no distinto ni a la revolución ni a la independencia, ¿no? O sea, realmente, pues sí, sí podemos pensar, o sea, no en una idealización, pero sí, o sea, sí son figuras que podemos pensarlas en términos de libertadores, ¿no? Pues de esta opresión que aquejó entonces al país, ¿no? Alcanzó este punto tan alto en el gobierno de Díaz Ordaz y que justo, sí, eh, con mucho letargo, pero pues afortunadamente sí, ¿no? O sea, la obra es vigente porque la lucha, ¿no? También las ganas que obtienen sigue siendo vigentes, aunque pocas, ¿no? Pues como dices, ¿no? La derogación del artículo, ¿no? El juicio, ¿no? A los responsables, ¿no? Ahora recientemente las disculpas, ¿no? Finalmente, ¿no? Después de 60 años, las disculpas, ¿no? De Sheinbaum y todo esto. ¿Por qué tiene que tardar tantísimo tiempo, ¿no? En llegar, ¿no? Estas respuestas que bueno, pues lamentablemente ya no, digo, hay papás de estudiantes que ya no viven, ¿no? Lamentablemente, y que toda esta injusticia, pues ya es irrevocable, ¿no? Entonces, si no es que ya casi totalmente irrevocable. No obstante, lo que queda es seguir peleando, ¿no? Por la justicia, digo, como apenas, ¿no? Que fue ayer o antier, no ayer, ¿no? Lo de este, no, sí antier, ¿no? Que luego pasan los días muy rápido, ¿no? Lo de la gentrificación, claro, ¿no? O sea, hay que valer estos derechos, ¿no? O sea, hay que eh, justo no pelear que se trate de un discurso de odio, sino pues, de un discurso de justicia. Fácilmente va para un lado y para otro según, ¿no? Las conveniencias de los grupos de poder, que es lo que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, porque precisamente, digo, pues ahí las redes, ¿no? Nada más uno entra a enojarse, ¿no? Pero las idioteces que luego pueden decir estas gentes, ¿no? Los youtubers, ¿no? Y todas estas personas, la verdad que decirlo, tan estúpidas la mayoría de ellas, ¿no? Tan estúpidas, ¿no? El imbécil de Visto Comunica, hay que decirlo, ¿no? Oye, que si nos causan gentrificación, cállate, ¿no? De verdad es gente que hay que decirle eso, ¿no? O sea, cállate, eres un estúpido, ¿no? En todo el sentido de la expresión. No tienes la voz de decir esto porque no tienes idea de lo que es la represión, ¿no? Entonces, o sea, no tienes idea de lo que es el desplazamiento, qué es lo que aquí se está peleando. No se está peleando el concepto
ni la semántica de lo que es la gentrificación, no seas estúpido, ¿no? Entonces, esa es la fuerza con la que hay que decir mínima, ¿no? O sea, porque la mejor sería darle una cachetada al imbécil, ¿no? Entonces, esa es la fuerza con la que hay que decirle a la gente y enunciar su estupidez, ¿no? Que es lo primero que hay que tener presente, porque de lo contrario no hay cambio, ¿no? Entonces, de lo contrario, ¿no? O sea, no se pelean o sea, las fuerzas, la validez con la que estas luchas, ¿no? Persiguen, ¿no? Una justicia como lo es precisamente, pues poder, porque hay una invasión y eso es lo que, o sea, esa es la falta de seriedad que estas gentes en su principio no ven. Que hay una invasión de nuestros derechos, que hay una invasión de nuestro territorio, entonces en el 68, ahora sí, con esta gente, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que sean gente maligna, qué sé yo, ¿no? O sea, como ellos sí dicen de nosotros en Estados Unidos, ¿no? Sino que están invadiendo el territorio prácticamente, ¿no? Y están subordinando las fuerzas de nuestro territorio al servicio de los mismos, ¿no? O sea, porque ahora tienen que hablar inglés, ¿no? Pues, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces sí hay que denunciar, ¿no? Estas fuerzas y precisamente es lo que, pues es lo que trae el documental, ¿no? Mm, Jairo. Gracias, buen día. Pues a mí me quedó la duda, no me quedó muy claro, el texto que narra esta chica, ¿es a posteriori o cómo se construye? Porque me queda la confusión un poco en cuanto a cuando ella se ve ya violentada o empieza a decir que es reportera, que es extranjera, ¿no? Como para buscar como una salida a través de las ambulancias o de alguna manera, pues, no quedar ahí, ¿no? Entonces, no sé si era una estudiante, realmente era una reportera, o quién es este personaje, porque es muy importante también, ¿no? Que, la construcción que se hace a través del texto. Sí. Es reportera, es extranjera de la BBC. Ella, Marcela Violantes y Oriana Falaki, ¿no? Ellas, como muchos otros reporteros, ya están aquí en los movimientos, porque, digo, como ya hemos comentado, ¿no? Como al margen y en texto, unas otras obras, pues, o sea, todo esto no es, digamos, propio solo de México, ¿no? O sea, todas estas revueltas, todas estas manifestaciones se están dando en el mundo en el 68. Acaba de pasar el Mayo francés y justo también los consejos de huelga, los obreros, los estudiantes en Europa, específicamente en Francia, pero también en algunos otros países. En Italia también hubo represiones muy grandes, ¿no? En el resto de Latinoamérica. Entonces, digamos que cuando esto escala enormemente ya para septiembre, ¿no? Ya es cuando mandan más corresponsales, ¿no? Entonces, en este caso, pues ellas estaban ahí, fueron las primeras figuras que, digamos, que lograron un contacto con López, bueno, con Reche, ¿no? Sí, López Arreche, con Lobardo, y que justo pudieron relatar estos eventos porque estaban ahí, eran, digamos, reporteros jóvenes, ¿no? Entonces, pues también fueron a los primeros que agredieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí es que se construye esta pieza del texto de la crónica que también esta Violantes estaba levantando. Entonces, sí, Jairo. Sí, muchas gracias. Y por otro lado, bueno, comentas que es el primer documental, digamos, ¿no? Del CUEC. Se muestra, ¿en qué año se muestra, sale, o digamos es el primer documental simbólico? No tengo bien como claras las fechas Ya. del inicio del CUEC y
¿Y cuándo se proyecta, no? El CUEC se funda en el 63, ¿no? Así es, en un edificio con 4 cuartos, 3 salones, ¿no? Pero, bueno, y aparte el edificio de departamentos, aparte la Filmoteca Nacional, que estaba encima de una gasolinera ahí en Félix Cuevas, ¿no? Así, todo estaba, ¿no? Desplazado. Pequeño realmente, ¿no? Pero igual importante. Entonces, se funda en el 63, empieza a recibir generaciones pequeñas. En la primera generación está Joscovics y está López Arreche, en la segunda generación está Paul Leduc, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ellos son como los principales, ¿no? A cargo. Digo, están presentes, pasa a los 68, se asigna a López Arreche, en el 70 sale de prisión y es cuando termina de montar, cuando monta todo el documental a partir de las 8 horas de metraje que se tenía de todo lo que él levantó durante ese periodo de 3 meses, ¿no? Y también del poco archivo que logró juntar, ¿no? Entonces, él termina de editar el documental en 1970 y justo se consolida como esta primer película largometraje del CUEC, ¿no? Que en este caso es un documental. Entonces se proyecta en las instalaciones del CUEC, obviamente, pues sí hay un sentido, ¿no? De pues honrar la memoria de todos, pero justo al ser la primera película escolar, ¿no? Prácticamente el primer largometraje realizado por una escuela, también hay muchísima dificultad respecto al todo el proceso de distribución y exhibición de la misma. Entonces, desde que empiezan a buscarlo, obviamente se enfrentan ya ahí a la censura, ¿no? Al no querer exhibirlo y demás. Entonces, les cuesta muchos años, ¿no? Justo tras la muerte de ese mismo año que termina de editar el documental, presentarlo allí, es cuando se suicida Leobardo, ¿no? Entonces, prácticamente es Joscovics el que queda a cargo pues de luchar todo el sexenio de Echeverría por la proyección del mismo, que no se logra hasta el 76 en muy pocos cines, muy poco tiempo que está la proyección del mismo, porque pues, evidentemente no quería, o sea, no se quería seguir abriendo la llaga, aun cuando tenemos todas estas otras películas, ¿no? Canoa, etcétera. Entonces fue 75-76, pues es un año en el que también por el crecimiento que tiene el cine estatal con estos permisos y estas libertades de expresión, temas, pues es cuando logran que ya, ¿no? Finalmente tenga algunas proyecciones en ese año, ¿sí? Entonces es como la cronología de su exhibición. Muchas gracias. No, bueno, pues así se consolida, ¿no? Esta obra, ¿no? Tan imprescindible pues de la tragedia de nuestro país y que, bueno, ¿no? Nunca hay que dejar de tener presente, ¿sí? José Luis. Me gustaría saber tu opinión en cuestión estética. Ya me quedó bien claro el rollo del contexto y la ideología y todo eso. O sea, clarísimo. Pero me gustaría saber el rollo, ¿qué tú piensas exactamente de la cuestión estética en sí del documental? Sí, a mí me parece una construcción muy valiosa, ¿no? Como lo comentaba hace ratito, o sea, hay una poética de la imagen, ¿no? Que ya buscaba Reche desde que levantaba el material, o sea, no buscaba solo decir, pues es que es documental, ¿no? O sea, como se filmen los eventos no hay problema, sino que invitaba, ¿no? A que esa misma dinámica, ¿no? O sea, esa misma velocidad que tomaban los eventos los reflejaba la cámara, ¿no? Entonces, también por eso no tenía miedo a mandar, pues, sí, camarógrafos tal cual, ¿no? De las generaciones más recientes del CUEC, ¿no? O sea, que fueran imágenes, ¿cómo decirlo? Menos viciados, ¿no? O sea, por toda la premeditación que conlleva la técnica de decir, a ver, espérame, ¿dónde me coloco? No, no, o sea, que sí fueran imágenes
que nacieran desde la insurgencia, y eso claro que determina la estética de las obras. Digo, hay que considerar que la Nouvelle Vague está ya a finales del 59. Hay que considerar que esto o sea, también lleva a que estallen muchas otras nuevas olas, pero específicamente el nuevo cine latinoamericano, con el cinema nuevo brasileño, el tercer cine, todos los demás países se reunieron ya desde principios de los 60. México no consolidó un nuevo cine, o sea, como hemos visto ahora sí que a lo largo de que empezamos, son pocas las obras, ¿no? Las que están justo exigiendo esta estética, este nuevo cine, y que me refiero justo que están exigiendo también una estética de la violencia, pero también no, que es justo lo que proclama Glover Rocha, líder del cinema nuevo brasileño, ¿no? Él anuncia una estética de la violencia que no es una estetización ni una normalización de la misma, ¿no? Sino que justo es una denuncia de esta, ¿no? Desde el acto de amor, ¿no? O sea, justo desde la construcción, por eso hablamos de una, desde la construcción poética, por eso hablamos desde una poética de la imagen en el documental, porque López Arreche, pues obviamente no es, pues sí, no está alejado, ¿no? De estos preceptos ni de este cine, pues me parece que vuelve a la obra de muchos de los realizadores del nuevo cine latinoamericano, Raimundo Gleiser, que también levantaba imágenes similares, ¿no? O sea, como desde esa, justo desde esa injusticia, ¿no? O sea, que la misma, es muy interesante, como decía Dani, el empleo de la imagen fija, ¿no? Del material fotográfico, ¿no? O sea, justo de de esta falta de nitidez en la imagen, ¿no? O sea, como de esa exploración formal, ¿no? De hacer estos zooms sobre los borramientos del rostro, por ejemplo, ¿no? O sea, precisamente para enunciar este borramiento, ¿no? De las, pues sí, de las masas estudiantiles, ¿no? Me parece muy bien empleada la estética, como también el ritmo del montaje mismo, que recuerda, por supuesto, ¿no? al cine militante de Godard, ¿no? Al cine militante de Chris Marker, en efecto, ¿no? Estamos hablando de que seguramente vio, yo creo que antes o durante el montaje del documental, seguramente vio Lejos de Vietnam, de Chris Marker, Godard, Bardá, otros cineastas que reunió Marker en esa obra, ¿no? Entonces, hay un tempo, ¿no? Específico al silencio que permite la imagen fija, ¿no? O sea, hay recursos muy, muy interesantes que hace López Arreche en la obra que sí, a mi juicio, ¿no? Pues la consolidan como una obra estética, o más bien una obra cuya estética es mayor, ¿no? En relación a la estética que persiguen estos nuevos cines, incluso sobre todo a la estética de la violencia que persiguen los nuevos cines latinoamericanos, con los que México finalmente en este periodo se empieza a consolidar, ¿no? Porque justo pues ya se abre el periodo del nuevo cine mexicano, ¿no? Con cierto letargo, pero realmente se da, ¿no? Entonces, creo que todo esto lo enuncia la obra, que es precisamente lo que las obras anteriores, que aunque buscan este autor, esta estilización, son obras valiosas también, pues todavía no vienen de la herida. Y esta sí es una película que viene de esa herida, ¿no? Es una película en la que, por supuesto, hay un cristal en el que se captura esta violencia por medio de la imagen visual y sonora, ¿no? Porque también la reconstrucción sonora, pues habla, ¿no? de esta arqueología de la violencia que se vive entonces, ¿no? A partir, ¿no? Justo de estos recursos del testimonio del periodista, ¿no? A partir de los recursos de archivo, ¿no? Pues sí, de los mítines, de las grabaciones, todo. Entonces, es muy, muy valiosa la construcción estética de la obra. Sí. José Luis. Sí, sí, lo que pasa es que, no, sí me gustó. O sea, en realidad al principio más bien yo
estaría muy contrario a mi gusto el discurso. La estética me gustó bastante, pero el discurso se me hizo un poquito, por ejemplo, al principio enfadoso. Pues creo que me dormí un rato, o sea, ya cuando me desperté, el clímax se me hizo muy bueno, o sea, me encantó, se me hizo nomás muy corto, y el final también demasiado corto, no sé qué piensas en relación a eso. Pues es que es la limitancia de los recursos, ¿no? O sea, al final, pues está habiendo una construcción crónica, ¿no? De los eventos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que ahí pues más bien pues tiene que ver con nuestra atención, ¿no? Ya de quién, porque pues justo no hay que dejar de lado los antecedentes, que es lo que trata de construir Arreche, y reconstruir en el proceso de todo el material posible, tanto de antes de que él entrara a la comisión del Consejo de Huelgas, como obviamente de esta última parte que se tiene el material por las obvias razones, ¿no? Entonces, pues también es por eso que se tiene, o sea, digo, no se desea más material por el sensacionalismo, se desea más material por el sentido de justicia, que lamentablemente es un material que es totalmente inaccesible, ¿no? Que bueno fuera que fuera accesible, ya no solo el material que obviamente se debió de destruir por todo el asesinato que se cometió, sino además, pues el material que ya comentábamos en otra sesión, que son los rollos perdidos, ¿no? También los famosos rollos perdidos que manda filmar Echeverría, que según se destruyen en el incendio de la Cineteca, que seguramente siguen ahí en la familia Echeverría o en la familia Ordaz, ¿no? Pero no, o sea, pues también es la razón por la que no existe ese material, ¿no? Pero digamos que es por obviedad de la situación y de lo que persigue el movimiento, ¿no? O sea, estamos hablando de que lo construye una persona que pasó 2 años siendo torturada y apaleada en Lecumberri, ¿no? O sea, yo creo que no es una convicción que queda de lado desde que inicia el documental, ¿no? Con todo y que lo narra esta voz de la periodista, que pues, lamentablemente es la única que tiene eso entonces, pero que tampoco se me hace pues poco valiosa, pese a que no se trate de una, digo, porque no fue mexicanizada ni todo, pero como podemos ver, pues eso, digo, no, el texto no lo lee ella, ¿no? Lo lee una compañera de CUE, pero sí lo escribió esta periodista, ¿no? Y digo, vemos que habla español, ¿no? Perfecto. Bueno, en su redacción, ¿no? Habla perfectamente bien, ¿no? ¿Y por qué? Porque también fue parte de eso, o sea, aunque viniera como responsable, pues digamos que estuvo aquí desde agosto, ¿no? Y también fue parte de todo esto, ¿no? Porque todo el mundo en 68 fue parte de todo esto. Entonces, eso no puede quedar de lado en la convicción de la obra, ni desde que empieza ni desde que termina, ¿no? O sea, ahí sí preferible, ¿no? Porque justo, pues no es como que podamos decir que no es necesaria. Aquí más bien lo que hay que notar en el comienzo es que no hay como esa construcción expositiva de decir, digo, se segmenta en 4 capítulos porque pues, obviamente todo se concentra en estos 4 meses, ¿no? Julio, agosto, septiembre y octubre. Pero, o sea, no hay como esta idea de tal fecha, ¿no? Fue manifestación, tal, ¿no? No, o sea, de repente salen las fechas, claro, las más relevantes, ¿no? Y hay una ligera introducción, pero trata de evadir ese relato expositivo, ¿no? Justamente por medio de la fuerza de las imágenes. Y eso lo hace desde el comienzo, pero también lo hace con el material que tiene disponible, ¿no? Que es justo lo más valioso que hay, todo lo que hay disponible, ¿no? Entonces, y ese es el valor que guarda toda la obra, ¿no? Entonces, o sea, no es como un documental que pudiera ser hoy algún externo, ¿no? Y que, ay, ¿cómo empiezo mi investigación, no? No, o sea, es alguien que lo hace, quien está ahí con el mismo material que filma y él recupera en estos años, ¿sí? Reina. ¿Todo bien? Creo que habías levantado la manita hace ratito. Cualquier cosa, pues acá andamos. Pero, bueno, pues entonces vamos a cerrar, ¿no?
esta sesión de hoy ha sido de las más largas, ¿no? Pero bueno, pues fue bastante meritoria. Y la próxima semana, bueno, vamos a seguir con la revisión de la Criterion Collection. Vamos a revisar The Naked Kiss, El beso amargo, como la tradujeron aquí, de Samuel Fuller, de 1964. Y bueno, pues ya saben, ya la subo ahí en el grupo y nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por la conversación y pues ahí la estaremos publicando la grabación. ¿Vale? Ahora sí.